Muy bien, comencemos. Ya habíamos llegado en el análisis anterior y estudiamos las configuraciones de los transistores, recordándonos que tenemos emisor común, colector común y base común, donde la idea es que el elemento, la patilla que se menciona como común, es la que va a estar en entrada y la salida al mismo tiempo. La segunda forma en que los analizamos era a través de la zona de trabajo. Entonces, en el caso de las zonas de trabajo, teníamos en corte, en activa y en saturación. En corte, dijimos que la idea de corte era que la corriente de colector iba a ser mínima, mientras que la tensión colector-emisor iba a ser máxima. En el caso de la zona de saturación era al revés. Dijimos de que íbamos a tener una corriente de colector máxima y íbamos a tener una corriente de una tensión colector-emisor mínima. O sea, es el funcionamiento opuesto a la zona de corte. Mientras que en saturación, en la zona activa, lo que debíamos cumplir era que la corriente de colector y la tensión colector-emisor, repito, la tensión colector-emisor, cumplieran ciertas características. Y es que debe ser, en este caso, la corriente de colector debe ser mayor que la corriente de colector en corte, pero a su vez debe ser menor que la corriente de colector en saturación. Mientras que la tensión colector-emisor debía cumplir que debía ser mayor que la tensión de colector-emisor en corte. Mientras tanto debía ser menor que la tensión de colector-emisor en saturación. Si se cumplen estas indicaciones, entonces la zona de trabajo del transistor sería activa. Para continuar, vamos a analizar entonces lo que conocemos como los circuitos de polarización. Polarizar un circuito transistorizado es precisamente controlar las corrientes que circulan a través de él. O sea, vamos a controlar la corriente de base que pasa por aquí. Vamos a controlar la corriente de colector que pasa por aquí. Y como la corriente de emisor que tengo aquí, la corriente de emisor es producto de sumar, ¿verdad? Es igual a sumar IB más IC, fórmula que hemos visto anteriormente. Entonces quiere decir que si yo controlo IB y controlo IC, automáticamente estoy controlando IE. Eso es polarizar un circuito transistorizado, o sea, es controlar las corrientes que circulan a través de ese circuito. Ahora, ¿cómo vamos a lograr eso? Eso lo logramos precisamente colocando una resistencia en la terminal de base del transistor, una resistencia en la terminal de colector del transistor. De esa forma, con esta resistencia que vamos a llamar RB, vamos a controlar la corriente de base que está ingresando a este transistor, y con este resistor de aquí vamos a controlar la corriente de colector. O sea, vamos a decir, ya no puede ser más de ese valor. Entonces, el primer circuito que nosotros vamos a analizar aquí en este tipo es el circuito de polarización fija, así se llama, circuito de polarización fija. Este circuito está compuesto por una resistencia de colector y una de base y un circuito transistorizado, y la forma de conectarlo es de esta forma. Miren que tenemos aquí, nosotros lo que tenemos en realidad es una fuente de alimentación, ¿verdad? Punto positivo, punto negativo, y entonces representamos el punto negativo a través del símbolo de tierra y el punto positivo a través de la VCC. Entonces ahí vamos a tener una fuente que está alimentando el circuito. Entonces de esta fuente conectamos los dos resistores y a su vez la terminal que nos sobra iría a la base y al colector. Así, la resistencia que se conecta a la terminal de la base se convertirá o se llama resistencia de base, y la terminal que se conecta a la terminal de la resistencia que se conecta a la terminal del transistor llamado colector se llamará resistencia de colector.
observemos que el emisor en este caso va conectado directamente a tierra. Y por la flecha que sale sabemos que este es un transistor NPN. Ahora, el circuito de polarización fija en PNP es lo mismo, funciona de la misma forma, así que estos análisis los vamos a hacer en circuitos de polarización fija y con transistores NPN. Ok, observemos que aquí, como ya dijimos, vamos a tener una corriente de base. Entonces, para calcular esa corriente de base, vamos a usar esta ecuación que está aquí. La ecuacióncita nos dice que para hacer esto yo tengo que tomar la tensión VCC, que es esta, restarle la tensión base emisor, que recuerden que ya lo habíamos dicho antes, que era una constante y que siempre vamos a usarla como 0,7 voltios, ¿verdad? Y a eso lo dividimos entre RB, que es este resistor de aquí, que son valores que ya conozco. Entonces, tengo todos los valores necesarios para encontrar la corriente de base. Una vez que ya yo haya encontrado la corriente de base, entonces lo que tengo que hacer, recuerden que esta corriente de base va a inducir una corriente, va a permitir que por aquí circule una corriente de colector. Ahora, esta corriente de colector se calcula tomando la corriente de base que yo acabo de calcular y multiplicarla por beta. Ah, caramba, pero ¿qué es beta? Beta es un parámetro que nos da el fabricante, ya es un número que el fabricante nos da y que nos indica cuántas veces es mayor, repito, cuántas veces es mayor la corriente de base con respecto a la corriente de colector. Entonces, para calcular la corriente de colector, nosotros vamos a tomar el valor de la corriente de base y la multiplicamos por este valor de beta que nos da el fabricante. Así, ya tengo la corriente de base y la corriente de colector. Para calcular la corriente del emisor, o sea, la corriente que sale, porque en este caso es un NPN, entonces la corriente sale, ¿verdad? Acabamos de decir que la corriente de emisor entonces va a ser igual a la corriente de base, ¿verdad? Y le sumo la corriente de colector. Le sumo la corriente de colector. Entonces, ya tengo corriente de base, tengo corriente de colector y por lo tanto con esas dos yo puedo encontrar la corriente de emisor. Y así ya calculé las tres corrientes fundamentales que pasan por este transistor, la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Una vez que ya yo tengo esos datos, puedo comenzar a calcular la tensión colector-emisor. ¿Cuál es la tensión colector-emisor? Es la tensión que está entre el colector y entre el emisor del transistor. O sea, la tensión que se da entre estos dos puntos. Nos dice que esta tensión la puedo calcular de la siguiente forma. Tomo VCC, que es el valor de la fuente de alimentación que yo tengo aquí, y le resto IC por RC. Observen, IC por RC. ¿Qué es? Entonces es la corriente de colector multiplicado por la resistencia de colector. Ahora, en la ley de Ohm, ¿qué es I por V? I por R, perdón, I por R es V, es tensión. Entonces quiere decir que en realidad aquí, con esta multiplicación, yo lo que estoy calculando es la tensión que hay en la resistencia de emisor. Perdón, de colector. Entonces, en realidad la tensión VCE va a ser la VCC menos la tensión que hay en esta resistencia, o lo que sería lo mismo es tomar VCC y multiplicarla y restarle, perdón, la multiplicación de IC por RC. Y de esa forma ya encontré la tensión colector-emisor. Puedo calcular dos valores más. Vean que acabamos de decir que aquí hay una VRC, ¿verdad? O sea, en esta resistencia hay una tensión que queda aquí en esta resistencia. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta tensión? Acabamos de decir que esta tensión se calcula multiplicando la corriente que pasa por el colector que ya calculé, multiplicada por la resistencia de colector que tengo aquí. Ahora, aquí tengo la resistencia de base. Por lo tanto, aquí también en esta resistencia va a haber una caída de tensión, que es la tensión RB. Ahora, la tensión RB se va a calcular multiplicando la corriente de base que ya obtuve y la multiplico por la resistencia de base que ya sé. Y de esa forma puedo calcular la tensión en esta resistencia
y la tensión en esta otra resistencia. Entonces ya calculé la corriente de base, la corriente de colector, la tensión colector-emisor, la tensión resistencia-colector y la tensión resistencia de base. Vamos a ver ahora un ejemplo para poder aplicar estas fórmulas. Tenemos acá este circuitico, ¿verdad? Nos dice que tengo una RB, ¿saben? Una RB de 240. Tengo aquí una B que va a ingresar, una IB que va a ingresar a la base, una RC de 2,2 kiloohmios. Aquí va a circular una IC. Tengo una tensión colector emisor y me dicen que este parámetro beta que nos da el fabricante es de 50. Entonces, si nosotros, además, fíjense que tenemos una VCC de 12 voltios. Entonces, para calcular la corriente de base, simplemente sustituyo en esta fórmula los valores. Recordar, VCC 12 voltios, tensión base emisor siempre 0,7 voltios, resistencia de base 240 ohmios y el resultado va a ser entonces que tengo una corriente de base de 47,08 microamperios. Como ya yo tengo la beta, que es 50, yo puedo calcular entonces ahora la corriente de colector, que sería la corriente de base que acabo de calcular multiplicado por beta, que en este caso beta es 50. Sustituyendo en la fórmula vamos a obtener que esta corriente es de 2,35 miliamperios. Como ya tengo esos valores, ya puedo calcular también la tensión, ahora la corriente, perdón, de emisor, ¿verdad? Fíjense que aquí yo tengo una corriente de emisor, entonces que acabamos de decir que esta corriente de emisor va a ser igual a IB más IC. Entonces, si yo tomo estas dos corrientes y las sumamos estas dos corrientes, el resultado va a ser directamente el valor de la corriente que salga por IE. Partiendo de eso, entonces ahora podemos calcular las tensiones. La primera tensión sería la tensión colector-emisor, que vemos que ¿qué tenemos que hacer? VCC, que es 12 voltios, menos el producto de multiplicar IC, o sea, 2,35 miliamperios serían IC, y por otro lado, aquí tengo 2,2 kiloohmios, que es RC. Entonces, si a 12 voltios le resto esto, entonces me queda una tensión de colector emisor igual a 6,83 voltios. Entonces ya tengo la primera tensión. Recuérdense que ya yo conozco entonces la corriente que pasa por aquí, que es IB. Y además es la corriente que pasa por aquí, que es IC. Por lo tanto, yo puedo calcular la tensión en RB y también podría calcular la tensión en RC. ¿Qué sería? Sería tomar 240 kiloohmios y multiplicarlo por 47,08 microamperios. Y en el caso de la tensión VRC sería tomar 2,2 kiloohmios y multiplicarlo por 2,35 miliamperios. De esa forma calculo la tensión en RB y la tensión en RC. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, es muy simple, nada más aplicar las formulillas que tenemos ahí. Sustituyendo los valores que ya tenemos, encontramos rápidamente las corrientes y las tensiones que pertenecen a ese circuito determinado. Muy bien, ahora, hay una pequeña cuestión aquí. Este parámetro beta, que nos da aquí 50, 150, 200, no importa el valor, es un parámetro muy inestable y cambia fácilmente. A pesar de que el fabricante nos da ese valor, es un valor muy inestable, sobre todo con los cambios de temperatura. Entonces, el producto de eso va a ser que cuando algo afecte al transistor, sobre todo temperatura, ¿verdad? Sobre todo la temperatura, entonces este parámetro va a variar, normalmente crece. Pero recuerden ustedes que IC es producto de multiplicar la corriente de base que está entrando aquí por esta beta. Ahora, IB puede ser fija gracias a esta resistencia, pero resulta que beta no es fija, entonces beta empieza a aumentar. Cuando beta aumenta, resulta que el resultado final de eso es que IC va a ir aumentando, porque IC es beta por IB. Si beta aumenta, IC tiene que aumentar, no hay quite.
Entonces puede ser que IB llegue a crecer tanto que haga que IC sea tan grande que queme el transistor. Entonces, observemos aquí, eso nos trae un pequeño y serio problema, que si yo no logro controlar las variaciones que pueda tener beta, el resultado de eso va a ser catastrófico. Repito, el resultado va a ser catastrófico, va a ser quemar el transistor. Entonces yo necesito regular beta, establecerle un límite para que no pueda crecer. Pero observemos algo aquí, beta no lo da el fabricante, yo no puedo modificar la beta de este transistor. Entonces yo tengo aquí un valor de IB fijo y en teoría debería tener un valor de IC fijo, pero este valor se altera porque beta se altera. Entonces veamos una cosita aquí, yo tengo aquí una corriente de emisor. Esta corriente de emisor va a traer como consecuencia que era igual a la corriente de base sumada con la corriente de colector. Al sumarle esto, entonces obtengo la corriente que va a salir aquí, que es IE. Ahora, si esta corriente IB es fija y IC es la que empieza a crecer, producto del crecimiento de beta, entonces yo podría colocar algo aquí, no vamos a decir todavía que es, vamos a poner algo aquí, de tal forma que limite la IE. ¿Por qué? Porque si yo limito la IE, yo le digo a la IE, usted no puede, tiene un techo, este es su techo, no puede ser más grande que este valor. Cuando IB es fija, entonces beta empieza a subir debido al calor. IC va a tender a subir porque beta sube. Entonces, como IE está limitada e IE es IB más IC, entonces IE comienza a subir. Pero lo que sea que hayamos colocado aquí le va a decir, no, usted tiene un techo y usted no puede ser más grande que este valor. Entonces, como IB es fija, la única que tiene que estar, que va a tener que ser detenida es IC. Entonces, IC va a tener que parar. No puede crecer porque en lo que pongamos aquí lo va a impedir. Entonces, de esa forma también le va a poner un techo ahí a beta. Y le va a decir, ya usted no puede crecer más de este valor, aunque ella quiera crecer. Eso nos va a llevar a nuestro segundo circuito de polarización, que es el circuito de polarización fija con resistencia de emisor. Si ustedes se fijan, entre el primer circuito que acabamos de ver y la diferencia es una resistencia que colocamos en el emisor. Eso es lo que vamos a colocar para detener el crecimiento de beta producto de la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que esta resistencia de emisor que está aquí le va a decir a la IE, mire, usted no puede ser más grande de tal valor, porque la función de la resistencia es limitar esta corriente, precisamente, la IE. Entonces, si yo le pongo un techo a IE, automáticamente le estoy poniendo un techo a IC. Y si yo le pongo un techo a IC, esto me implica que le voy a poner un techo a IB, a beta, perdón, y por lo tanto beta no va a poder crecer de forma exponencial. Entonces, aquí el secreto para corregir el problema ese de la variación de beta es simplemente con una resistencia de emisor y nos llevaría a nuestro segundo circuito de polarización que se llama circuito de polarización fija con resistencia de emisor. Con resistencia de emisor. Al agregar esta resistencia aquí, voy a tener como resultado que las fórmulas cambien. Entonces voy a tener una fórmula para IB que la podemos ver aquí. Tengo, ahora IC sigue siendo, fíjense que al igual que en el primer caso, IC es igual a beta por IB. Por eso IC es dependiente directa de beta. Siempre IC va a ser beta por IB. Y por último tenemos la ecuación para calcular la tensión colector-emisor. Igualmente, aquí va a haber una tensión que llamamos la tensión RC y que ya sabemos que es igual a tomar IC y multiplicarla por RC. Aquí vamos a tener una tensión de en esta resistencia, va a haber una caída de tensión que le vamos a llamar VRB. Y la VRB va a ser igual a multiplicar RB por IB. Y de la misma forma, aquí vamos a tener entonces una tensión. Vamos a tener una tensión
que va a ser la tensión RE también, ¿verdad? Además de la tensión colector-emisor. Entonces, esta tensión RE va a ser igual a ¿qué? A IE, ¿verdad? Ley de Ohm, multiplicada por la resistencia de emisor. Por la resistencia de emisor. Entonces, el circuito anterior a este, lo que se le agrega es simplemente una resistencia de emisor, con el propósito de que esta resistencia limite el crecimiento de beta. Desarrollemos un ejemplo para que nos quede un poco más clara la idea. Entonces, aquí tenemos una resistencia de base que nos dice que es igual a 430 ohmios. Tenemos una resistencia de colector que nos dice que es igual a 2 kiloohmios y ahora tenemos nuestra nueva integrante que es una resistencia de emisor que es igual a 1 kiloohmio. Entonces, para calcular la corriente de base, simple y sencillamente aplicamos la fórmula que vimos anteriormente. Vean de nuevo, ¿verdad? La tensión base emisor siempre va a ser igual a ¿qué? A 0,7 voltios. Y una vez que nosotros sustituyamos en la ecuación esos valores y aplicamos la calculadorcilla, nos queda que la tensión, que la corriente de base, o sea, la corriente que circula por aquí, que es la corriente de base, es igual a 40.1 microamperios. Como ya tenemos la corriente de base, y en este ejemplo, de nuevo, beta vale 50, entonces yo sé que la corriente de colector va a ser 50 por la I por IB, que es 40, esta IB, recuerden que esta IB es este valor, ¿verdad? 40,01, entonces aquí lo tenemos, y el resultado nos va a dar entonces que la corriente de colector va a ser 2,01 miliamperios. Entonces ya sabemos la corriente que va a circular por aquí, que sería IC. Ya está calculadita IC. Va a ser 2,01 miliamperios. 40,1 microamperios la I base. Ahora, para calcular la tensión colector-emisor, nada más sustituimos los valores que ya tenemos en la fórmula, los valores que hemos calculado, porque ya tenemos VCC. VCC es 20 voltios, dijimos aquí, ¿verdad? Y entonces, si sustituimos VCC y a VCC le restamos IC por RC más RE, que esos valores los conocemos, al final el valor que obtenemos es de 13,97 voltios. O sea, el valor de la tensión de colector emisor es 13,97 voltios. Entonces ya calculamos IB, IC, VC. Ahora, si yo quiero, podemos calcular entonces la tensión en esta resistencia, ¿verdad? La caída de tensión en esta resistencia, que es VRC. ¿Qué dijimos nosotros que era VRC? Es tomar IC y multiplicarla por el valor de RC. O sea, en este caso, para que termine de repaso, entonces es la tensión en la resistencia de colector es la corriente de colector multiplicada por la resistencia de colector. La resistencia a la C, que es 2K, si lo multiplico por 2,01 miliamperios, me va a dar la tensión que hay aquí, o sea, me va a dar esta tensión. Ahora, si yo quiero calcular la tensión en VRE, la tensión en VRE, ¿verdad? Yo voy a decir que esta tensión, ¿a qué era igual? Exactamente, a IE multiplicada por RC. RE, perdón. ¿Tengo RE? Sí, es esta. Esto es RE, ¿verdad? Ahora, ¿tengo IE? Directamente no. Pero ¿qué pasa acá? Recuerden que si yo tengo IC y tengo IB, lo que hago es que sumo estas dos y el resultado de esto es IE. Entonces, en realidad sí la tengo en forma indirecta. Entonces, sumo 40,01 microamperios con 201 miliamperios y obtengo IE, lo multiplico por RE y obtengo la tensión aquí. Y si quiero calcular la tensión en la resistencia de base, o sea, URB, esta era RB, ¿se recuerdan? Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Sí, ¿verdad?
tomo la corriente de base y la multiplico por la resistencia de base. Entonces, ¿la corriente de base la conozco? Sí, aquí la tengo, en 40,01 microamperio. ¿La resistencia de base la conozco? Sí, 430K. Entonces ya con eso puedo calcular la tensión en URB. La tensión en URB. Sin embargo, hay algo importante. Con este circuito, al conectarle RE, nosotros regulamos y le ponemos un techo a beta. Sin embargo, no es tan eficiente. Entonces, todavía nosotros podemos mejorar eso para que beta no se nos dispare. O sea, pues existe un circuito que se llama el circuito independiente beta. ¿Por qué independiente beta? Porque no importa lo que varíe beta, los parámetros que nosotros calculemos o que diseñemos para ese circuito no van a cambiar. Y es aquí donde surge el tercer circuito que nosotros tenemos, que es este que se ve en estos momentos, y se llama circuito de polarización por divisor de tensión o independiente beta. ¿Por qué por divisor de tensión? Observemos acá. El primer circuito que nosotros analizamos era una resistencia de base, una de colector y nada más. Después le agregamos una resistencia de emisor. Pero ahora tenemos dos resistencias de base. Una resistencia R1 y una resistencia R2. Por eso se le llama un circuito por divisor de voltaje o independiente de beta. Independiente de beta porque este circuito tiene la característica que una vez que nosotros encontremos la corriente de base de colector y emisor, esas corrientes no van a variar, aunque varíe beta. No importa lo que varíe beta, ellas no van a variar porque es independiente de beta. Muy bien, para analizar este circuito primero tenemos que ver varias cositas. Primero, vamos a ir poco a poco. Tengo la fuente de alimentación y esto me va a producir una corriente que se va a desplazar por acá que le voy a llamar I1. Ok, esta corriente I1 es la misma que pasa por esta resistencia porque solo hay un camino. Entonces la corriente que pasa por R1 es I1. Ahora, cuando I1 llega aquí, se encuentra un nodo. Aquí tenemos un nodito, ¿verdad? Entonces, esta I1 llega y se tiene que dividir. Se tiene que dividir en dos partes. Una corriente que va a seguir circulando por R2 y que le vamos a llamar I2. Y vamos a tener una corriente que se va a ir por acá y que va a entrar a la base del transistor. Y esta es la corriente IB ahora de nosotros. Esta es la corriente IB. Igualmente, aquí que vamos a tener que por aquí circula una corriente IC, por aquí circula una corriente IC, y que al final yo voy a obtener una corriente IE, la cual seguirá siendo exactamente igual que el caso anterior, va a ser la suma de esta IB con esta IC. Pero aquí hay algo importante que hay que notar es que si ustedes ven, I1 no es la corriente de base. I1 es la corriente total que llega a este nodo y se divide en una I2 y en una IB. Entonces, de aquí, que vamos a sacar nosotros alguna conclusión que I1, ustedes ven, I1 es igual a I2 más IB, más la corriente de base. O sea, la corriente que pasa por esta resistencia es la suma de la corriente de base y la corriente que circula por R2. Esta ecuación va a ser muy importante un poco más adelante, entonces por eso hay que recordarla claramente. Ahora, lo primero que vamos a hacer para analizar este circuito es obtener la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin o resistencia TH es hacer el paralelo entre R1 y R2. Eso es lo primero que hay que hacer. Recuerden que tenemos varias formas. La más práctica aquí sería tomar R1 multiplicarlo por R2 y dividirlo entre lo que dé R1 más R2. Y de esa forma podemos obtener el paralelo de R1 R2. O podríamos aplicar la formulilla del inverso de los inversos y también tiene que dar. Entonces vean que simplemente el primer valor que tenemos que calcular se llama RTH o resistencia de Thevenin, que es el paralelo de R1 y R2. El segundo valor que tenemos que encontrar es la tensión de Thevenin.
la tensión de Thevenin o tensión TH. Entonces es multiplicar R2 por VCC, ambos valores los tenemos, y dividirlo entre la suma de R1 más R2. Ok, una vez hecho eso, entonces ya podemos proceder a calcular la corriente de base. La corriente de base, vean que ocupa los dos resultados anteriores. ¿Por qué? Porque nos dice que es, tome la tensión Thevenin y réstele la tensión base emisor. La tensión base emisor, recuerden que era 0,7 voltios. Siempre la tensión base emisor va a ser 0,7 voltios. Y hay que dividirlo entre lo que dé de tomar la resistencia de Thevenin que ha calculado yo aquí, que era el paralelo entre R1 y R2, y sumado a eso sería beta más 1 por RE. Recuerden que beta me lo da el fabricante. Una vez que ya nosotros hayamos calculado IB, puedo calcular IC, porque IC sigue siendo beta por IB. Beta por IE. La única diferencia es que en este circuito, como por la polarización que yo le estoy haciendo, este circuito no me permite que este circuito no permite que hayan variaciones de beta. Hay que recordar eso. Ok, una vez calculado entonces IB, calculamos entonces la tensión colector-emisor. ¿Qué dice que la tensión colector-emisor es? Tome VCC y réstele lo que dé de multiplicar RC por IC menos RE por IE. Ahora, observen algo ustedes aquí, ¿verdad? Observen algo importante aquí. ¿Qué es esto? Si ustedes lo observan, RC por IC es VC, porque R, resistencia por corriente, nos da tensión. Entonces es la tensión RC o la tensión en la resistencia de colector. Ahora, ¿qué es esto? RE por IE es la tensión en la resistencia del emisor, ¿verdad? Entonces, para calcular la tensión que hay aquí en medio del transistor de las terminales de colector emisor, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tomar esta VCC y restarle la tensión que hay en esta resistencia y en esta resistencia. Y ya obtengo la tensión que hay aquí. Ok, otra cosa importante, entonces vamos a ver. Algunas otras formulillas ocultas por ahí serían que yo tengo aquí IC, ¿cierto? Ok, entonces como tengo IC, aquí voy a tener de resultado que en esta resistencia va a haber una caída de tensión, hay una tensión ahí, que se va a llamar la tensión en RC. Entonces la tensión en esa resistencia siempre va a ser igual a RC multiplicado por IC. O sea, en pocas palabras, este valor que ustedes utilizaron aquí, este valor que ustedes utilizaron ahí. Ahora, aquí yo voy a tener también una corriente que es IE. Esta IE era producto de ¿qué? De sumar IB con IC, ¿verdad? De hacer la suma entre estas dos. Por lo tanto, en esta resistencia también va a haber una caída de tensión, va a haber un voltaje presente ahí, que se llama VR y que va a ser igual siempre a IE multiplicado por RE. Por RE. ¿Ok? Ya tengo esas dos señoras. Recordemos que nosotros mencionamos que por aquí lo que circula es IB. Valor que ya yo tengo calculado aquí, con esta fórmula. Y que aquí está IE, ¿verdad? ¿Ven? IE. Ahora, algo importante, muy importante. Resulta que la tensión en esta resistencia, repito, la tensión en esta resistencia que está aquí, esta tensión que está aquí, la tensión de R2 va a ser igual a tomar la tensión de la resistencia de emisor, o sea, la tensión en esta resistencia, y sumarle la tensión base emisor.
más la tensión base emisor, que ya sabemos que es 0,7 voltios, ¿verdad? Entonces la tensión UR2, la tensión en esta resistencia, repito, en esta resistencia, es la tensión en la resistencia de emisor, que ya la calculamos aquí, más la tensión base emisor, que sabemos que es 0,7 voltios. Dicho de otra forma, yo puedo decir que la tensión en la resistencia 2 es igual a la tensión en la resistencia de emisor más 0,7 voltios. Punto. Y ya tengo la tensión en R2. Ojo, yo también les dije a ustedes que entonces por aquí nosotros íbamos a tener una corriente I2 que circula por ahí, pero no la tenemos todavía. Entonces, esta corriente I2, vamos a salirnos de aquí para saber. Entonces, esa corriente I2 que circula por ahí no la tenemos, pero hay una cuestión importante. Ya yo aquí tengo el valor de R2 y calculé el valor de UR2. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que tensión, o sea, la UR2 dividido entre resistencia 2, la tensión entre resistencia, es igual a corriente. Entonces, como ya yo tengo la resistencia y tengo UR2, si divido UR2 entre R2, lo que voy a obtener es esta I2 que pasa por aquí. Ahora, aquí recordemos que yo tenía por aquí una corriente que pasaba por R1 y que le llamamos I1. Ahora, I1 va a ser igual a IB, ¿verdad? Porque llega hasta este nodo. Entonces, esta corriente es la que se divide. Entonces, ¿se divide quién? En I2 e IB. Entonces, I1, la corriente que pasa por aquí, va a ser igual a I2, que ya calculé aquí, ¿verdad? En esta parte de aquí ya la calculé, más IB, que ya también calculé aquí. Entonces, son dos valores que ya tengo. Entonces, para calcular la corriente que pasa por esta resistencia, simplemente sumo I2 e IB. ¿Por qué? Porque esta es la corriente que entra al nodo. Entonces, la corriente que entra al nodo va a ser igual a la suma de las corrientes en que se dividen dentro del nodo y se están dividiendo en IB y en I2. Entonces, ya tengo la corriente que pasa por esta resistencia. Eso me va a ayudar, vamos a borrar un poco aquí, a poder calcular también la tensión aquí. Aquí va a haber una tensión que sería IR2, UR2. Entonces esta UR2, esta UR2 va a ser igual a I1, que acabo de calcular aquí sumando I2 más IB, multiplicado por R1, que es esta que está aquí. Entonces de esa forma ya yo puedo encontrar el valor de la tensión aquí. Entonces ya encontré el valor de la tensión aquí, el valor de la tensión aquí, aquí, aquí. Ya encontré la corriente que va a circular por esta resistencia, por esta resistencia, por esta resistencia, por esta resistencia y por la base. Y además obtuve la tensión colector-emisor y de esa forma pude analizar totalmente el circuitito. Ahora, veámoslo rápidamente con un ejemplo. Acá yo tengo 39K como R1. Aquí tenemos 3,9K como R2. Aquí tengo 10K como RC. Y aquí tengo un K como RE. Paralelo a eso, nos dicen que tengo una beta de 140, recuerden el valor que da el fabricante, y una fuente de alimentación, o sea, estoy alimentando este circuito con 22 voltios. Recuerden que este es el símbolo de tierra o referencia o negativo en este caso de la fuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que calcular? La resistencia Thevenin. Aplicamos la formulilla y nos queda que el valor de la resistencia Thevenin es 3,55 kilo ohmios. Una vez encontrado eso, ¿qué íbamos a hacer? Calculábamos la tensión Thevenin. Aplicamos la fórmula y me queda que la tensión Thevenin son 2 voltios. A partir de ahí es nada más sustituir aquí en la fórmula los valores
la tensión Thevenin ya la tengo, la resistencia Thevenin ya la tengo, y al final obtenemos que la IB, vamos a escribirlo aquí para que se vea bien, que la IB es igual a 6,05, repito, es igual a 6,05 microamperios. Repito, la IB es igual a 6,05 microamperios. Para calcular IC, simplemente uso la fórmula que IC es IB, que acabo de calcular, por beta, que es 140, ya la sé, y el resultado final es que IC es 0,85 miliamperios. 0,85 miliamperios. 0,85 miliamperios. De esa forma ya sé la corriente que pasa por aquí. Recuerden que yo les dije que esta IB que acabo de calcular es la corriente que entra a la base. Ya tengo IB. C, ya calculé IC y además puedo encontrar IE fácilmente, ¿verdad? Que es sumando IB más IC. Entonces ya tengo las corrientes básicas. Con esas corrientes puedo calcular entonces las tensiones y puedo calcular la tensión colector-emisor con la formulita, ¿verdad? Con esta formulita que vimos aquí. Y entonces, de esa forma, después puedo calcular la tensión en esta resistencia, que sería la tensión en la resistencia 1, ¿cierto? Puedo calcular la tensión en la resistencia 2, puedo calcular la tensión en la resistencia de colector, y por último podríamos calcular la tensión en la resistencia de emisor. Además, por aquí ya tenemos suficientes para calcular I1, estos datos, y después para calcular I2. De esa forma analizaríamos todo el circuitillo y obtendríamos todos los valores necesarios. Entonces, resumiendo, tenemos que el transistor lo vimos según sus configuraciones, emisor común, colector común, base común, según sus zonas de trabajo, que eran corte, activa, saturación, y ahora vimos tres circuitos de polarización, que es polarización fija con resistencia de emisor, y el tercer circuito sería por divisor de voltaje o independiente de beta. La idea de estos cambios es, en los circuitos de polarización, es hacer que el circuito no se vea afectado por los cambios de beta. Además, recordar que polarización es controlar las corrientes básicas, o sea, de base, colector y emisor, que circulan a través de un transistor, y eso lo logramos agregando resistencias, una en la base, una en el colector y una en el emisor si es necesario, y en el último circuito ponemos dos de base. Entonces, hasta aquí la clase de fundamentos básicos de transistores.